20 horas, estamos en vivo en todo el país. Bienvenidos a Cita Directa. Gracias por estar con nosotros esta noche en este espacio en común de diálogo, de historias, de recuerdos, de pasado, de presente y también de futuro. Esta noche nos visita el historiador José Mario Costamaña. José Mario Costamaña nació en Villa Mercedes el 20 de octubre de 1968. Es profesor de historia, egresado del Instituto Sagrado Corazón de Villa Mercedes y abogado, egresado de la Universidad de Córdoba. Es miembro del Centro de Historia de Merlo, de la Junta de Historia de Río Cuarto y de los Centros de Estudios Genealógicos de Córdoba y de Rosario. Autor de Cortaderas, una cita con su historia, Villa Larca, su gente, su historia, Relatos del pasado, un compilado de historias de Cortaderas, Villa Larca y Papagayos, Cosme Nievas, Haciendo Camino al Andar, entre otras producciones. Ejerce la docencia desde hace 31 años, habiendo trabajado en varios establecimientos educativos de la localidad y actualmente se desempeña como profesor titular en el Centro Educativo número 14 Dora Ochoa de Mar Ramón de Villa Larca y la Escuela número 288 Antonio Esteban Agüero de Piedra Blanca Abajo, aquí en la Villa de Merlo. José Mario Costamaña con nosotros. José, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Gracias por estar y compartir este momento. Bueno, gracias a vos y a toda la audiencia de Cita Directa. Ante toda la agenda que tenés, porque estás siempre en actividad y bueno, entre la docencia, los trabajos que estás desarrollando, más el estudio sí, ¿queda tiempo en el cotidiano? Y siempre lo hacemos. Está bien. Nacimiento en Villa Mercedes, ¿cómo fue ese momento? El abrazo de tus padres, de tus abuelos, ¿no? Y esos recuerdos tan lindos de la infancia. Bueno, sí, la verdad que nací, me crié y estudié también en Villa Mercedes, así que bueno, tengo muchos recuerdos, todavía tenemos parientes, familiares, así que vamos frecuentemente. Pero bueno, empecé a venir muy chico de acá y bueno, hasta que en 1995 más o menos fue, después que terminé abogacía, que ya me radiqué permanentemente aquí en Merlo. Pero no cortamos, por supuesto, nunca los lazos con Villa Mercedes. ¿La decisión fue familiar o ya estabas vos de manera independiente y tomaste esa decisión? No, la verdad que fue una decisión familiar. Como te digo, nosotros veníamos en los veranos. La primera, todos los veranos, es decir, del año, bueno, yo era chico, del año 71, así que tenía 3 años en ese momento. Era de enero a febrero, marzo, porque en ese momento las clases empezaban más tarde. Y bueno, años y años. La primera que dio el puntapié, digamos, fue mi hermana. Nora se vino en el 90 aproximadamente, ya se instaló, y ya después, bueno, mi papá siempre tuvo esa idea, esperaron cuando se jubilaron ellos, yo estaba terminando abogacía en Córdoba, así que ya se habían venido todos, y la idea fue de ellos, pero digamos que fue una decisión familiar. ¿Dónde surge la pasión por la historia? ¿Cuándo empieza el bichito de ahondar? Bueno, a mí te digo, siempre me gustó casi de chico la parte de historia. Siempre contamos creo que te lo ha contado Nora también en ocasiones que la he hecho en entrevista, que ella inicialmente, por ejemplo, yo estudió geografía, profesor de geografía e historia. Y a ella le gustaba geografía y no le gustaba la historia. Y después resulta que nunca. Y después fue al revés. Yo al revés, yo estudié historia porque en ese momento el profesorado fue en Mercedes, ella fue en Villa María, pero siempre me gustó historia. Y lo que sí es cierto, en ese momento incluso yo le ayudaba un poco con hacer los apuntes, porque te digo, ella tenía cierto rechazo con la historia. Y después ya ella empezó con la investigación y ella me incentivó con el tema de investigación. La investigación en realidad fue mucho después, o por ahí mucho después, es decir, con los años, así que ahí sí ella me impulsó bastante a la parte de ya hacer historia de investigación, digamos. Y también el ejercicio del método, ¿no? Estimo, analizo de tener una forma de trabajar, una forma de recopilar, una forma de recolectar documentación, una forma de que esa documentación certificar que sea real, que sea fidedigna en base al correlato histórico. Hay todo un trabajo ahí. Hay todo un trabajo, así como vos decís, son dos partes, es decir, la parte de la entrevista y la parte del análisis de documentación. La parte de documentación no me puedo, te digo, ni acercar a Nora. Nora tiene una habilidad extraordinaria para analizar los documentos antiguos, la letra y todo. Yo te soy franco, soy medio vago para eso, o me cuesta un poco la lectura de los documentos antiguos. Más ahora que por ahí
justamente por el problema de los archivos y todo eso que hay que ir, muchas veces hay que sacar la foto digital, no es lo mismo por lo menos analizar el documento en sí, que una foto digital no se complica más. Claro, y hay documentos que son tan sensibles que te dicen sacarle una foto porque no se puede manipular. Claro, no, por eso. Pero bueno, es un gran avance, la verdad, porque si no habría que ir, digamos, antes había que ir capaz que 10 veces por lo menos a San Luis nomás, y ahora con una sola vez ya se puede solucionar el tema, quizás. Así que, bueno, te digo que hasta cuando no trabajamos juntos y trabajo en forma individual, ella me es de gran ayuda porque me analiza esa parte. Yo la verdad que me siento más cómodo por ahí con el tema de las entrevistas, que lo que sería la parte oral y todo eso. Pero por supuesto, decir, siempre tratar de corroborar documentalmente, porque, o si no, incluso cuando se hacen las entrevistas, hay que ir más de una vez, porque los recuerdos no siempre son, o la persona por ahí, sobre todo si es una persona de edad, no siempre está bien en ese momento y por ahí siempre... O quizás después te llama para decirte, ¿sabes qué? Me acordé de algo que te quiero contar. De algo, exactamente. Así que sí, es un trabajo arduo y bueno, como vos decís, a veces con los tiempos se complica un poco para disponer, porque hay que disponer un tiempo bastante apreciable. Bueno, en cuanto a lo que es producción literaria, un gran trabajo, tanto Nora como vos viene realizando, rescatando las raíces de localidades, la historia de instituciones. ¿Cómo fue el trabajo con el libro de Cortaderas? Porque tenés un libro casi por cada localidad de la costa de los Comechingones. Bueno, en realidad el originario, digamos, fue el de Villa Larca, que fue mi primer libro sobre historia de los pueblos, que surge en el año 2005. Y de ahí se desprende Cortaderas y el de Papagayo, que el de Papagayo lo hicimos juntamente con Nora. El tema es que cuando estaba haciendo, ¿por qué Larca? Porque bueno, yo estaba trabajando hacía un par de años empecé mi carrera de docencia en la escuela de Villa Larca, donde todavía, como dijiste, estoy trabajando todavía, llevo 31 años ahí en la escuela, y empiezo, bueno, conozco a don Cosme Nievas, lo empiezo a entrevistar, me empiezo a facilitar documentación y bueno, de ahí surge justo en coincidencia cuando se hacen las primeras jornadas de historia, que le llamarlo, en el año 97, casualmente el año que viene vamos a cumplir 30 años de las jornadas. Y bueno, Nora misma me entusiasma porque ella estaba organizando como presidente del Centro de Historia de la Villa de Merlo, junto con el profesor Furca de la Junta de Historia de San Luis, estaba organizando la jornada. Entonces me dice, ¿por qué no presentas justamente algo sobre Villa Larca? Estoy hablando del año 97. Bueno, todavía recién estaba empezando. Bueno, me largué, empecé un trabajo, digamos, breve, que es el marco de la jornada. Y después que me quedó justamente el bichito, el mismo profesor Forcade me dice, ¿por qué no lo... ahondás, lo profundizás? Claro, que la idea que surgiera, y bueno, de ahí empezó, mirá lo que llevó el tiempo, en el año 97 hasta que lo salió en el año 2005. Un trabajo, o sea, de hormiguita, todos los años. Y ahí salió Villa Larca, su historia y su gente. Y cuando estoy investigando Villa Larca, descubro justamente algo que en ese momento no sabía, que Cortaderas, Villa Larca y Papagayo estaban juntas hasta el año, Cortaderas hasta el año 40 que se separa, que logra la autonomía, y Papagayo hasta el año 64. Pero antes era como un solo municipio. Era un solo municipio de Villa Larca. Por ahí se turnaban, a veces había, por supuesto, comisionados que residían en Papagayo, hubo comisionados que residían... Era como una intendencia pro tempore, una cosa así. Claro, de los tres. Pero la sede, digamos, de la autoridad estaba en Villa Larca. Y bueno, y ahí, por suerte, encuentro documentación que don Cosme me decía, y bueno, en ese momento, estaba intendente doña María Inés Arias, de Vilches, y me permite también el acceso al municipio, y por suerte estaba la documentación. Te digo por suerte porque es uno de los grandes problemas que nos encontramos, que justamente si no se manda al archivo histórico, que el archivo histórico sabe, por lo menos se conserva documentación en muchos municipios que por razones de, no sé, de espacio, de cambio de intendencia, movimiento de documentación. Movimiento de documentación, terminan tirando las cosas o de tanto traslado se pierde. Bueno, aquí pasó en el archivo del municipio de la Villa de Merlo, lo señalaba la otra vez Nora, de que se perdió mucho material porque estaba
guardado en la zona detrás del balneario que tenía pérdida de humedad y hubo mucha documentación que... No, ahí después pasó a la terminal vieja, donde también había problemas de humedad. Sufrió problemas de humedad y bueno... Sí, recuerdo cuando estaba la remodelación del Consejo Deliberante, que ya se estaba remodelando, pero era terrible la cantidad de papeles, documentación que estaba húmedo, ya enmohecida, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y te decía ahí, Esteban, que bueno, en esa recopilación encuentro esa conexión con Cortadera, con Papagayo, y bueno, había tantos datos y empiezo a encontrar el vecino de Cortadera que digo, bueno, hay documentación de Cortadera, y así va Cortadera, era más nuevo en cuanto a la cuestión de la parte de autonomía política, entonces incluso tenía más posibilidades que en el Arca de rescatar los comisionados, claro, por ejemplo, o determinadas cosas, porque lo otro era más complicado. Así que salió de Cortadera en el año 2007, 2 años después, e inmediatamente quedó Papagayo, que también estaba muy conectado. Así que de ahí surgieron los tres. Y después sí, quedó ya más recientemente, fue en el año 2019, que encaramos con Nora también y con Alfredo Ferretti, que lo hicimos debutar en la parte de escritura, digamos, hizo muchas entrevistas, pues, aprovechando que, bueno, tiene la propiedad allá en Los Molles, porque, bueno, Alfredo es un gran colaborador siempre con el material fotográfico, claro, e integrante del Centro de Historia aquí de la Exacto. Pero bueno, esa vez lo hicimos colocar en otra faceta, y ahí surgió el tema de Los Molles. Bueno, Nora viene trabajando siempre con Merlo, y quedó Carpintería, que Carpintería ella había hecho un trabajo con Juan Carlos Ortega, que también era miembro de nuestro centro, pero bueno, en ese momento fue que salió un boletín de la Junta de Historia, no alcanzan a profundizar. Pero bueno, es decir, la verdad que hemos ido abarcando, ya sea individualmente o colectivamente, hemos tratado de abarcar los distintos pueblos que, insisto, están totalmente relacionados. Me mencionabas Cosme Nievas. Todo un personaje de la costa de los Comechingones. Un hombre que fue intendente y con, se diría, un sistema de autogestión muy particular. Sí, le tocó, bueno, fue varios años intendente, pero tiene una particularidad. Bueno, siempre destaco que la costumbre, sobre todo en los pueblos, es que el intendente es un vecino más, un vecino del pueblo, y no debe perder esa impronta. A veces por ahí, con Moderno, a veces terminamos viendo que a veces los intendentes se transforman en una especie de un gobernador, un presidente que uno no tiene oportunidad después de acceder. No tiene ni posibilidad de acceder al secretario del secretario claro, del secretario del intendente. Eso, yo creo que se está perdiendo lamentablemente esa costumbre del intendente, es decir, estar, no tanto que uno lo vea recorriendo el pueblo, es decir, que tenga la oportunidad hasta de, no digo de todo el modo, porque por ahí obviamente tienen sus obligaciones, pero de estar, de que recorre el pueblo y vea la realidad, que si las calles están rotas, que eso, y no que esté encerrado por ahí en el despacho municipal, o que justamente como diga, que hay que hacer una audiencia para ver el secretario, lo mejor es recorrer el pueblo. Don Cosme tenía esa faceta, bueno, le tocó gobernar muchos años en la época en que no había un peso, o al menos no había quizás recursos para los poblados chicos. Y con una población muy chiquita, ¿de cuántos habitantes? Una población habitantes? chica, sí. Ese momento, 400 personas. Bueno, pasa que es difícil calcular porque estos pueblos tienen muchos habitantes de zonas rurales. Claro. Es decir, por ahí uno dice la población chica en el área urbana, pero está extendida en parte la parte rural, que le toca también la jurisdicción y también se tienen que ocupar. Pero bueno, la característica de Don Cosme, que él era albañil de oficio, pero que aún siendo intendente, si no tenía empleo municipal, él se subía al tractor, andaba abriendo las calles él, es decir, nunca fue un obstáculo la falta de personal. Y era un personaje bastante particular, aparte, bueno, creo que también se hizo muy conocido por la cuestión de la película Un lugar en el mundo, donde colaboró entusiastamente para que se filmara en esa zona, por ejemplo, o ese proyecto que lamentablemente no se terminó de concretar, el de los 4x4 Transcomechingones, que si bien fue una aventura deportiva, pero la idea de Don Cosme en ese momento, que lamentablemente, obviamente, necesitaba el apoyo de
de gobierno provincial y quizá un gobierno nacional, de un camino que acercara por Alpa Corral y que salía por la sierra. Claro, y que esa competencia ya fuera parte de la agenda del calendario. Sí, sí, pero digamos, más que la competencia, que fuera un camino que podía ser transitado permanentemente. Es decir, era, creo que un visionario, y aparte, sobre todo, la característica creo que era apto para recordar que era una persona que no tenía prácticamente problema con nadie, es decir, más allá de su ideología política y todo eso. ¿De extracción? ¿Qué extracción era? Él era peronista, sí, fue por el Partido Peronista. Pero él me contaba, y no solamente él, sino que después, bueno, lo cotejé con adversarios políticos, que eran muy amigos del Partido Demócrata y todo, que por ejemplo una característica que hoy lamentablemente impensada, que hacían las elecciones y si se juntaban por ahí el día anterior o algo, los 4 candidatos a comer o algo así y a apostar, digamos, a ver quién iba a ganar la elección. Sí, en un clima de fraternidad. Un tema de fraternidad, es decir, lo que se ha perdido lamentablemente, que debería conservarse en los pueblos. Sigo insistiendo que son vecinos, que siguen siendo vecinos y que después de ser intendentes van a ser vecinos más y van a andar por el pueblo. Bueno, es decir, más allá de la cuestión política, cada uno tirara la política, pero que tiraran todo por el pueblo. En provincias y la nación es muy difícil. Yo creo que en los municipios todavía se podría conservar eso. Dentro de lo que es el rol del historiador, ¿qué reflexión realizás en el hacer, no solamente observando tu trabajo, sino también observando el trabajo de los demás historiadores, de su importancia como protagonista de este rescate de la historia para lo que es el presente de cada una de las comunidades? Sí, yo creo que por eso, creo que en el caso presente se habla mucho, en este caso concretamente. Porque no cualquiera lo hace, ¿eh? Sí. Si uno habla de los integrantes del Centro de Historia de la Villa de Merlo, no son muchos. A nivel provincial tampoco son una legión. Es gente abocada y dedicada con sus tiempos y esa minuciosidad, ¿no? De poder analizar cada dato, cada detalle, que no es menor. No, seguro, pero justamente yo creo que es útil, incluso a veces decimos que debería haber mayor conciencia. A ver, hay algunas cosas, no digo que cualquiera, a ver, porque no se malinterprete, porque alguno va a decir, bueno, pero le está quitando, no sería tratar de quitar seriedad a la parte de investigación histórica, como habla de la parte metodológica, pero nosotros por ahí incentivamos a que incluso los maestros, porque en definitiva, bueno, parafraseando la vieja revista habrás escuchado de Todo Historia que hizo famoso don Félix Luna, un gran historiador, nosotros consideramos que todo es historia. Entonces, hasta por ahí, a veces decimos, por supuesto, hay gente que por ahí puede dedicarse más, le puede dar una mayor rigurosidad, pero por ahí fomentamos que hasta, qué sé yo, que los maestros y todo eso puedan hacer hasta con los alumnos la historia de las escuelas, por ejemplo. Bueno, en tu caso estuviste recopilando y hiciste un libro, la Escuela de Piedra Blanca, y la de Villa Larga. Bueno, tengo la verdad, la fortuna de haber podido, que fue un desafío también. Siempre las dos para acontecimientos que fueron especiales. En el caso de Piedra Blanca, el libro del centenario, justo cuando cumplió los 100 años de la escuela. Ahí está el centenario en su historia, que colaboraron otras personas, por supuesto. En ese momento hablando a Agüero Adaro, le hice hacer acá tuve, digamos, una especie de equipo de trabajo y dirección. Bien. Me tocó dirigir, entonces algunos artículos no fueron exclusivamente sí. Bueno, eso tuvimos la suerte también que lo editó la universidad. Ahí está en el momento la presentación de la festejo del centenario. Y en Villa Larca, los 120 años, que bueno, ahí sí también que pude, porque por suerte se había conservado. Pero ese es el tema de que nos pasa también que varias escuelas no conservan la documentación. Y varias escuelas no tienen el libro histórico. Por suerte nosotros las dos escuelas hemos impulsado eso de que tengan el libro histórico. Antes se hacía, es decir, era el libro histórico, que es como una bitácora donde la escuela o los directivos van
explicando lo que están haciendo, como un informe de gestión, un análisis. Una especie, exactamente. De memoria y balance. Una cosa así, por ejemplo, la cantidad de alumnos, bueno, los docentes que van pasando, las cosas hay cosas ricas en la escuela que van pasando, si viene alguien de visita. Era en su momento, cuando, bueno, te digo que tuve oportunidad de ver material cuando estaba haciendo la historia de Cortadera, la de Papagayo sobre todo. Siempre me acuerdo que fuimos con el intendente, José Luis Garno, que está intendente ahora actualmente, que él me llevó hasta la escuela de los puestos, que era una zona rural que dependía de Papagayo, abandonada. El edificio había sido inaugurado recientemente, la escuela nueva, y bueno, no tenía alumnos, inmediatamente se abandonó y había sido saqueado. Porque la verdad que tenía la casa del director, como se acostumbraba antes, todo ese tipo de cosas, y estaba saqueado totalmente. Pero lo curioso, no diría curioso, se llevaron todo, obviamente lo robó, la documentación estaba, los papeles estaban intacto. Sí, se ve que no les había interesado eso. Pero lo interesante es que había libros de actas, era muy rico lo de los inspectores. Es decir, las actas de inspección, te estoy hablando de la década del 10 o del 20, era riquísimo porque detallaban todo. Es decir, las condiciones de la zona, las condiciones económicas de los alumnos, si había agua, si no había agua, es decir, todo, un informe detallado que digamos, te estoy hablando de Calvente. ¿El inspector era parte en ese momento del personal docente o era un funcionario del Ministerio de Educación de la provincia que venía a relevar la situación? No, bueno, era en ese momento en la Escuela Nacional, venía de la Nación. Ah, bien. Pero se nota, bueno, las características, y lamentablemente, así como yo digo que la educación ha ido declinando, se ha perdido la figura de la inspección. Bueno, yo creo que hasta cuando éramos chicos todavía existía la inspección y uno lo notaba y lo percibía. Yo me recuerdo justamente cuando estaba en Merced, en la escuela primaria, que cuando hablaban de que venía la inspectora, venía un inspector o un inspector, era un revuelo de los maestros y de director, como que había un sistema, porque primero que no se avisaba. Se caía de imprevisto. Se caía de imprevisto, que creo que es lógico porque se hace una inspección. Hoy en día, bueno, lamentablemente tenemos que justamente, no hay inspectores, acá en la región 4 nos ha quedado un solo inspector. Bueno, hablabas como conocimiento de causa porque también Mario ha sido integrante de la Junta de Clasificación Docente, región número 4, que es la que comprende. No, te aclaro, fui candidato. Candidato, perdón. Ganamos la elección, yo era candidato suplente, es decir, pero bueno, cuando fue por supuesto iba la titular, el suplente, exclusivamente si pasaba algo, se jubiló la titular, nunca me convocaron. Yo pensé, perdón, malinterpreté, pensé que habías integrado. No, integré la lista. Ganó la lista, entró, pero nunca lo llamaron. La verdad que fue curioso, no solamente yo, pasó, no así que no fue exclusivamente mí, porque en ese caso eran 2 titulares y 2 suplentes. Se jubilaron las 2 titulares en el transcurso eran 4 años de mandato. Antes de los 4 años se jubilaron las 2, pero nunca nos convocaron los suplentes para asumir, dejaron vacante el cargo. Entonces, franco, yo tampoco reclamé el cargo. Me parece que, es una cosa de ser automática, lo mismo que un diputado, renuncia un diputado, pasa algún diputado, un senador, cualquier político. Tiene que venir a reemplazo. Que tiene que ser el reemplazo, no es que uno lo tenga que pedir. Bueno, no se hizo. Y ahora, bueno, se está dando más un caso curioso porque, digamos, la renovación, ya no quedó nadie. En este momento en la región 4 queda nomás la representante del gobierno, el representante del gremio. De los representantes docentes se jubilaron todos. Hace 4 años en realidad que se tendrían que haber hecho las elecciones, en el año 2022. Y estamos en el 2026 y sigue sin cubrirse. O sea que Junta de Clasificación son poquitos. Son en este momento en la región y en las otras calculo que pasa exactamente lo mismo. Y si quedan de los docentes están con mandato súper vencido. El estatuto docente establece a los 4 años en la renovación. Y más con el rol importante que tiene la Junta de Clasificación Docente. Tiene un rol muy importante, así que eso explica también, lógicamente, el tema de los atrasos. Hay muchas, si ustedes ven, no todos los días, cada 15 días más o menos, a veces salen cada semana los llamados, lamentablemente mucha docente con licencia,
tendrán su justificación, me imagino. Bueno, también es responsabilidad del gobierno contra ese tema, o bueno, gente que renuncia, pero no puede ser nunca ágil el procedimiento porque estamos hablando de 2 personas. Lo mismo como te digo, el supervisor. No se le puede pedir a un supervisor si queda uno solo por región que se ocupe de los 3 niveles y que recorre toda la escuela, porque aparte tiene tarea administrativa. Claro. No da el tiempo ni el cuerpo. Entonces es imposible, pero te digo, sí, es bastante problemático y ya llevamos, como te digo, 4 años de atraso y y vamos a llevar otro porque normalmente la convocatoria se hace en marzo, las elecciones ya tendrían que haber sido en mayo, junio, y salvo que, no sé, este año me parece que también va a ser perdido en ese sentido. José, hacemos una breve pausa, vamos a seguir dialogando, compartiendo este lindo momento. Volvemos en 2 minutitos, 2 traguitos de agua y ya seguimos en Cita Directa. Seguimos en vivo en Cita Directa 2030 en todo el país y un lugar, por supuesto, histórico, emocionante, que nos generan un sinnúmero de situaciones, tanto dentro del pensamiento como es también lo del corazón, es el reclamo por las Islas Malvinas. Y en este caso, José estuvo y viajó a las Islas Malvinas y en un contexto de realizar un documental. Coméntame cómo fue esa experiencia. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy interesante, muy linda, difícil digamos, no sé de comentar, pero poder en pocas palabras expresar ese sentimiento. Surgió casi casi de casualidad, porque te digo, fue inicialmente con el director, con Alfredo Sayus, que es también integrante del Centro de Historia. Pero pasa que no está, él en realidad todavía está en Buenos Aires porque todavía no se ha jubilado, así que está esperando venirse a vivir en Merlo porque tiene su casa, todo acá. Se nos da porque justo íbamos a hacer un viaje, digamos, él con su esposa, yo con la mía, viaje digamos, de placer. Pero bueno, cuando surge dónde vamos, el averiguo, todo eso, sale un viaje al sur, cuando sale al sur, punto Malvinas. Bueno, cuando dijimos Malvinas, sí, epa. ¿Qué pasó? Si acá? vamos acá, algo tenemos que hacer. Aparte, como te digo, él es profesor de historia, es cineasta, hace cine independiente, alguna producción, tiene una productora casera, digamos, pero le gusta eso, hace años que está con eso. Entonces dice, ¿qué te parece? Bueno, hagamos algo. Entonces, como él aparte del Centro de Historia, es miembro, allá más activo en San Miguel, del Centro de Historia Enrique Manson, de San Miguel, Buenos Aires, bueno, y él inmediatamente se puso en campaña, y él había presentado en una de las jornadas de historia un documental, ya Las Trincheras de Viento, que se llamaba, donde trataba el tema Malvinas. Entonces cuando me dijo, dice, ¿qué te parece si involucramos las 2 instituciones en algo? Bueno, yo te digo, primero cuando surgió el viaje sí, pero tenía cierto, no digo resquemor, pero sí, bueno, ¿qué podemos aportar? Pues por aquí, lo nuestro acá en el Centro de Historia siempre fue más bien regional. Merlo y Sonda, no por ahí algo también, si bien tenemos también como un miembro muy querido para nosotros del centro, es Nicolás Ferreira. Claro. Que sí tenía experiencia. Pero bueno, él me planteó también la es idea. combatiente de Malvinas. Exacto, él hizo el guión y todo lo demás, y bueno, me encargó la parte histórica, que yo me ocupara de la parte histórica, así que me tocó esa parte lo que iba a hacer, en realidad iba a ser una película. La idea era una película que pensábamos 1 hora, 1 hora y media. Bueno, surge por supuesto el viaje a Malvinas, aprovechamos durante el viaje y a grabar algunas escenas tanto en Malvinas como en digamos, en Ushuaia. Ahí en la parte donde está el monumento donde se hace el acto central cada 2 de abril. Y bueno, te digo, y la verdad que el desembarco Malvinas fue emocionante, sobre todo lo del cementerio. Es decir, si bien uno tenía, que es más justamente como el tema de ser profesor de historia, dar ese tema, pero llegar, bueno, ahí está una de las fotos, llegar a ese lugar, aún teniendo la imagen de lo que es la carga emotiva. Y siempre digo también, digamos, lo que vivimos en ese momento, porque fue particular lo del tiempo y cómo te vas poniendo un poco en el lugar del otro. Nosotros fuimos en verano, creo que si no me equivoco era el 14 de enero aproximadamente.
cuando frío, pleno verano. Por supuesto que está frío, ¿verdad? Claro, está frío, todo pero con campera. Claro. Y cuando llegamos había un poco de sol. ¿Te hacen sentir la diferencia de que no estás en tu suelo? Cuando llegas, ¿te hacen sentir la diferencia? Fue un recibimiento, sí, fue algo particular porque siempre te señalamos también, no creemos que haya sido casualidad, bueno, una casualidad medio rara, que apenas llegamos, estábamos entrando, una mujer se puso a izar la bandera británica. Claro. Justo esa hora, yo no sé si justo coincidió, pero él sabía que venían varios argentinos, no eran todos argentinos, pero venían gran cantidad de argentinos, entonces sonó medio como una cuestión. Marcando territorio. Pero después, bueno, nos habían dicho que por ahí no se podía, por supuesto, llevar ninguna, ahí en el cementerio sí, pero exhibir ninguna bandera argentina, nada por el estilo, para no causar ningún tipo de inconveniente. Después fue un recibimiento frío, pero después nos quedó esa sensación de decir si realmente fue por una cuestión de nacionalidad. Lo de la bandera creo que sí. O ya el espíritu frío, es decir, pasa que uno está acostumbrado con el argentino o el latino, que es más tiene otra característica, sí, amiguero. Pero si vos ves por ahí los ingleses y todo lo demás, tienen otra lo que cuestión. Siempre dicen la flema británica. Por eso, es decir, tampoco era esa como impronta de distancia, para uno que esperar, es cierto. De es modales, decir, de formalismos. Te digo porque inmediatamente el que nos lleva, nos contactamos ya de antemano, el que nos lleva al cementerio de Darwin, porque bueno, es una hora y media más o menos de ahí de Puerto Argentino. Es un argentino que hace 15 años vive en Inglaterra, ahí en Malvinas. Uh-huh. Y bueno, él ya nos había más o menos, nos había hablado, nos había señalado, y él como dice, él vive ahí, por supuesto quiere volver al territorio corriente, él es correntino, pero dice, con él, por ejemplo, digamos que tiene una relación normal. No es que lo excluyen, nada por el estilo. Pero bueno, claro, él también tuvo que sacar la doble nacionalidad para quedarse. Por supuesto, habla inglés y bueno, por ahí lo aceptan por ese tipo de características. Se aproxima la celebración del 25 de mayo. Patria, política, actualidad, sociedad. Sos muy crítico en las redes y siempre tenés varios cruces con distintas personas que opinan diferente o quizás similar a vos, pero algunos elementos de esas opiniones difieren un poco. ¿Cómo estamos hoy, José? Sos bastante crítico en ese sentido. Estamos complicados. No, yo creo... Crítico dándolo desde este punto de vista, análisis crítico. Sí, lo que pasa... No criticón, que es diferente. No, está bien. Lo que es mi apreciación, yo que pienso que por ahí lamentablemente... más allá de que estamos en democracia y todo ese tipo de cosas, es que hay una tendencia por ahí, no sé si sería la palabra no respetar un poco la opinión, que podemos, justamente, en democracia cada uno opine eventualmente distinto, o encasillar. Es decir, si uno critica, en este caso, o opina en definitiva, respecto a una cosa, qué sé yo, por decirte, si en este momento criticas al gobierno nacional, al presidente Milei, vamos a decir concretamente, exactamente. Si es a la inversa, zurdo, bueno, hay varios adjetivos que utilizan. Si elogias o algo, ya sos, no sé, ultraliberal o qué sé yo, todo lo demás. Y me parece que no pasa, porque a nivel provincial estamos exactamente lo mismo. Es decir, una crítica al gobernador Poggi ya te hace, no sé, albertista, como quieras llamarlo, no sé qué. Bueno, y analizando los procesos históricos, sos un gran analista, por supuesto, de los procesos históricos. Cuando hay esta metodología de encasillar, ¿qué es lo que anula al ciudadano? ¿Por qué se utiliza? Sí, lo que pasa es que, analizándolo bien, lamentablemente, yo creo que ha sido una constante en la historia argentina. Analizando la historia argentina, porque si vamos, justamente hablaste de mayo, y ya en mayo ya había diferencia. Es decir, si bien las revoluciones, las diferencias empiezan casi con nuestra historia, son tan viejas como nuestra historia, pero siempre digo, y nunca aprendimos nada, lamentablemente. Deberíamos haber, siempre digo que la historia sirve justamente, o tiene que servir para rescatar las cosas buenas que se han hecho, que por supuesto se han hecho,
y descartar a determinadas cosas que nos han hecho mal. Y no repetir los errores. Y no repetir los errores, pero sí vemos, ya en el mismo mayo, inmediatamente surge la revolución y enseguida surgen las diferencias entre Moreno y Saavedra. Los morenistas y los saavedristas son dos bandos. Los conservadores, como llamaban a Saavedra, porque supuestamente porque el otro sector eran los revolucionarios. Y bueno, después por supuesto la historia, que a veces la historia lamentablemente, así los historiadores muchas veces han parcializado o han utilizado la cuestión ideológica para difundir determinadas cosas. Es decir, estoy más cómodo con esta versión de la historia. Estoy más cómodo con esta versión de historia, entonces por ahí no eran tan así, pero termina siendo Saavedra el conservador, Moreno el revolucionario, el que viene la idea. Bueno, primera diferencia. Después, cuando se va superando, aparecen los unitarios y los federales. Años enfrentando, retrasando la organización. Después, terminás con la cuestión de los unitarios federales, después de cuántos muertos que le cuesta al país esa disputa, y pasan los porteños o contra los provincianos, Buenos Aires contra el interior. Después vamos al siglo XX, que sí hemos aprendido algo, y tenés los radicales contra los conservadores. Aparece el peronismo, peronistas, antiperonistas, toda la época de Perón y el enfrentamiento también. Por eso digo, la grieta no es de ahora, más allá que se habla de la grieta, siempre hubo grieta. Y después, y nunca aprendimos, vuelve Perón. ¿Hay esperanza de que aprendamos algo? Y es cada vez más complicado, me temo, porque vos hablabas bien de la cuestión de redes sociales, pero la idea, está bien, es cierto, otro tipo de comunicación, pero durante mucho tiempo sabemos que la principal medio de comunicación la que hacían ustedes con los medios, pero bueno, ahí tenemos también cómo se ha quedado la cuestión periodística, que incluso, bueno, hasta cuando un periodista trata de ser... hay periodistas que lo sabemos, no son imparciales precisamente, son parciales y defienden un proyecto ideológico. Pero también, si quedas en el medio, cuando intentas quedar en el medio, hacer ecuánime, imparcial, y bueno, pero también, si criticas a alguien, ya nos pasa como me pasa a mí cuando comento en redes sociales. La gente que está de acuerdo con lo que puedo estar opinando en ese momento, está todo bien. El que está en contra ya piensa que lo haces por una cuestión... Movido por algún interés. Sí, el famoso tema que le dicen el ensobrado. Sí. O sea, te mueve un interés particular para hacer una crítica. Eso te hace pensar que por ahí estamos fallando en el sistema, un poco en el sistema democrático. Quizás ese es el problema, que no podemos salir adelante. Yo siempre digo, por ejemplo, con los chicos, cada vez que hago con los alumnos, que es inexplicable, siempre, bueno, es algo que todo el mundo lo sabe, pero no se explica, cómo la Argentina, yo creo que, todas las variedades climáticas, todos los paisajes, digo, ¿qué país del mundo tiene todo lo que tiene la Argentina? Tiene glaciares, cataratas, sierra, montaña, y todavía no podemos levantar río, cabeza. Tiene todo. Si quiere, un turista internacional viene a la Argentina, es cierto, la superficie es extensa, pero tiene historia, tiene parte tradición, tiene de todo. En otro país del mundo tenés que recorrer, no sé, varios países del mundo para encontrar lo que hay en la Argentina, pero sin embargo, algo está fallando. Mario, hablando de la historia reciente, le voy a pedir ahí a producción, a Noa, buscame la foto del casamiento porque quiero saber qué pasó ahí. Únicamente esa foto de casamiento. No, bueno, esa no es. Acá tenemos este de un baile. Este de un baile. Bueno, ese cuando me recibí, ahí estamos con Nora cuando me recibí en el secundario. Está bien. Te imaginas, mira. Qué facha los dos, Qué sí, impronta que. Encima con cabello y todo. Que confirmado. Y con un par de kilos menos. Qué grande. ¿Año? Ese fue en el año 85. Perfecto. A ver la otra, a ver si estará por ahí. 85 estamos... La de la torta, señor, por favor. Me pregunta acá de producción. Esa foto. Con esa foto vamos cerrando cita directa. Día importante en la historia de José Mario Costamaña. Es cierto, nos hicimos rogar. Ya teníamos en ese momento 36 años. Bueno, 20 años cumplimos hace poquito casados, así que... No, 37, Dani. 37. 37. ¿Quién dio el primer paso, ella o vos? Y casi, no. ¿O fue ecuánime la cosa? Fue, sí, demoró, pero fue común, digamos.
¿Y esto de andar de la mano juntos por la vida? ¿Qué enseña? No, la verdad que sí, fue una importante, la verdad, y bueno, creo que es algo somos los dos, en realidad somos una familia. Por la parte mía ha quedado reducida. La parte de ella, bueno, tiene varios hermanos, todo eso. Míos, Nora sola. Ajá. Y encima una sola sobrina, así que, por supuesto, primo y todo eso, la familia es más reducida. Así que bueno, importante. Aparte, bueno, si bien ella es del área, profesora también, del área de naturales. Digamos el nombre, porque le estamos hablando. Andrea. Ah, bien. Del área de naturales. No es la área, pero bueno, la verdad que me acompaña en la parte histórica, todo eso, aguanta esa parte, que por ahí no es el fuerte de ella, porque como te digo, ella es profesora de biología, así que están en la otra área. Está bien. Bueno, para culminar, Mario, ¿quién es José Mario Costamaña para José Mario Costamaña? Uy, qué problema. Es inconveniente definir. Sí, porque uno a veces hace un análisis de lo demás y no. No, yo creo que alguien que, bueno, por lo menos que se compromete, cuando se compromete con algo, trata de cumplirlo. Y como vos hablaste también el tema de la cuestión de las opiniones y todo eso, más allá que, como te digo, a veces sí es cierto, hay gente que se molesta, sobre todo se molesta cuando no sé si no coincide o por ahí no quiere reconocer. Como que hay una política que hay que pensar, si yo pienso esto, vos también tenés que pensar lo mismo que yo pienso, y si no, enemigo. Sí, una característica que yo por lo menos cuando trato de emitir una opinión, lo trato de hacer con fundamento. No digo que tenga, a ver, siempre creo que nadie es el dueño de la verdad absoluta, indudablemente, porque si no sería ojalá, pero es imposible, pero por lo menos cada vez que emito una opinión trato que al menos dar un respaldo, como te digo, puedo estar equivocado en la apreciación, pero trato de opinar con cierto fundamento. Te digo, puedo estar errado. Lamentablemente, bueno, no todos hacen lo mismo. Y bueno, y la otra característica por ahí es que, por eso te digo que no me dedicaría, me gusta la política, pero no me dedicaría. ¿Alguna vez te ofrecieron una candidatura? No, directamente no, fue una cosa pero no, nada serio. Aparte te digo, no me gustan quizá puede ser un defecto también, prefiero, a mí o es blanco o es negro. Es decir, el tema de los grises o de las cosas por ahí no me terminan de convencer. Y aparte, bueno, creo que eso pero como te digo, cuando hablamos de la cuestión de política, pues sí, la política es algo necesario, porque obviamente en un sistema democrático, lo mismo que la cuestión de la existencia de los partidos políticos. Yo creo que la culpa no es de la política en sí, ni hasta de los partidos políticos. El problema es la gente que lo ocupa. Y no tanto la estructura, sino las personas. Sí, y otra cosa que lamentablemente es que veo y que noto, que cada vez es decir, la falta de ideología, porque se puede criticar mucho los partidos políticos tradicionales, pero si vamos hasta el siglo XIX, con todas las críticas, porque en definitiva nadie está exento, ni siquiera San Martín te diría el santo de la espada, pues, como lo calificaron en su momento, todos han tenido, son hombres, mujeres, en definitiva han tenido sus defectos, pero los políticos del siglo XIX y hasta principalmente había cierta ideología. Hoy en día, lamentablemente, estamos para la línea de Groucho Marx. Cada vez está más vigente. Tengo esta línea, esta coherencia. Si no le gusta, también tengo otras. Claro, y eso explica, porque parece ser esa cuestión así, pero ¿cómo hoy estoy acá y mañana estoy allá? Bueno, justamente yo creo eso. Viste, se utiliza mucho la palabra pragmatismo. No, yo soy pragmático. Bueno. Y de ahí al panqueque, bueno, ahí. Claro, pero el tema es ese, que es... Las dos empiezan con P. Yo creo que sí. Y ese es el gran, creo que ese es el gran problema que tenemos. Es decir, a ver, no discuto que alguien puede, porque puede pasar. Yo creo que incluso generacionalmente, quien decía pues por ahí uno cuando es joven tiene una cierta mirada que hasta te podés acercar, no digo con el comunismo, pero por ahí sos más de izquierda y después podés inclinarte, no digo a la derecha, pero más al centro, una cosa así, porque lógicamente va cambiando el pensamiento. Pero bueno, hoy en día se está... Y bueno, y ese es el tipo de cosas, por lo menos a mí personalmente, no me terminan de... O yo creo, si uno cambia de idea, bueno, tiene que expresar directamente, sí, bueno, cambié por tal cosa. O incluso, me fui del partido por esto por y lo otro, y ahora estoy compartiendo esto.
pero es increíble cómo vamos, volvemos, qué sé yo, y eso suena más a intereses y satisfacciones personales que algo realmente, una idea concreta. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, como siempre, agradecidos tanto a Nora, tu hermana Nora Costamaño, como a vos por todo el trabajo inconmensurable que están haciendo en la recopilación de la historia, porque luego esa historia queda y esa historia lo van a poder ver no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y generaciones futuras de situaciones que si ustedes no estuvieran se perderían en el tiempo. Así que no, bueno, gracias por la invitación, porque aparte sirve para... Importantísimo el trabajo que hace. Sirve para concientizar. Nuevamente hago el llamado tanto para la escuela como para los órganos oficiales, hasta para la gente que tenga alguna foto, porque eso ha pasado también, gente que tiene alguna fotografía, que a veces no le dan, porque no conozco a la gente, que no tire las cosas. Como te digo, todo vas a tener que empezar a hacer una campaña que se llame Todos somos historiadores. Claro, pero y ahí a recopilar. Mandarlo, aunque sea. Hay instituciones, por ejemplo, el Archivo Histórico de San Luis, está bien organizado. Pero llevar y no tirar, si no conozco algo, a veces tengo que limpiar la casa y lo más factible es tirar documentación, porque por ahí se está perdiendo mucha historia. Y bueno, hasta como te digo, hasta si no queda plasmado en escrito, sí, alguien obviamente lo tiene que escribir, estamos perdiendo, qué sé yo, gente que se ha destacado en distintos ámbitos, años, una trayectoria, una pena que no se los recuerden. Mario, muchísimas gracias. No, nuevamente gracias a ustedes. Que estés bien. Hasta aquí llegamos en Cita Directa. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles, 20 horas, aquí en Merlo TV. Ya viene Candela en Panorama Central con toda la información. Muchísimas gracias.